Gracias, señor presidente. Corresponde informar sobre lo siguiente. De la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, con el que remiten los siguientes documentos. Primero, informe de seguimiento de los compromisos de información contenido en la Ley de Presupuestos 2023 al 30 de septiembre para la partida 02, Congreso Nacional. Y dos, ficha del proyecto de Ley de Presupuesto 2024 relativa a la partida 02, Congreso Nacional. Eso es todo. Muy bien, la ficha la tiene. Micrófono, sí. Perdón, muchas gracias. La ficha, como digo, está aquí y los documentos están en manos del señor secretario en caso de que ustedes necesiten consultarlo. Hoy vamos a ver la partida 02, capítulo 03, programa 01 del Congreso, no, perdón, la partida 02, Congreso Nacional, y vamos a empezar por los que estén aquí, pues estamos al Senado, a la Cámara. ¿Qué es lo habitual? Alguien me pidió que empezara la Cámara, porque empezara la Cámara primero. Muy bien, vamos a pasarla ya. La Cámara de Diputados, entonces. ¿No hay nadie? No ha llegado. Entonces vamos a empezar por la Biblioteca del Congreso. Biblioteca del Congreso, el nuevo director está con nosotros aquí. Don Diego Mate. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto saludar a todos los senadores y diputados. Bueno, nosotros, el presupuesto de continuidad, básicamente, que incluye todos los reajustes considerados el año pasado y es un presupuesto que mantiene, ¿cierto?, toda la continuidad de los servicios, labores de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos permite seguir haciendo mejoras internas que tienen que ver con procesos que venían desarrollándose. Así que en ese sentido el presupuesto cumple con todas nuestras necesidades establecidas. Es un presupuesto estrictamente de continuidad. ¿No hay ningún aumento, ninguna reducción? La verdad es que no. Bueno, yo debo decir que yo llegué el 10 de julio asumí el cargo de director de la biblioteca y el presupuesto ya está presentado. Pero sí, es un presupuesto de continuidad, básicamente. No obstante, bueno, siempre se puede, por supuesto, que innovar y mejorar. Pero la verdad es que sí, permite seguir continuando con nuestro trabajo y desarrollo de forma normal. Muy bien, vamos entonces a... Sí, pero don José García. Gracias, presidente. A ver, yo tengo la mejor opinión del trabajo de la biblioteca. Cada vez que las distintas comisiones solicitan algún trabajo, hay un esfuerzo profesional serio por entregar buenos antecedentes, buenos estudios, buenos análisis que ayudan mucho a nuestra tarea legislativa. Yo quería preguntarle por lo siguiente, porque en las comisiones que yo participo sesionamos mucho en lo que llamamos la sala de lectura de la biblioteca en Santiago. Y a mí en lo personal me da pena ver cómo esa sala se deteriora día a día. O sea, focos quebrados, ampolletas que no encienden, o ampolletas que no existen. De verdad, un nivel de deterioro que no se condice tampoco con un edificio que es patrimonio nacional. Entonces yo quería consultar si eso es resorte de ustedes, si eso lo tienen que ver ustedes con su propio presupuesto o si se hace en conjunto con la Cámara y con el Senado. Pero yo creo que ahí hay una materia que amerita poder hacer un esfuerzo. Y lo segundo, a ver, por lo menos en mi sede de Temuco era lo más normal, quizás lo digo mal, no es que sea lo más normal, sino que era habitual que la prensa se tomaba a través de la biblioteca. Y desde hace un par de meses, eso, dependiendo los horarios, dependiendo los medios, pero como que esa
ese hecho de saber de que ahí estaban los medios de comunicación, estaban los principales diarios muy temprano en la mañana, a veces ya tarde en la noche con la edición del día siguiente, eso se ha perdido. Entonces yo no sé si es un problema de falta de recursos para mantener al día las suscripciones o los convenios, pero eso es algo que los funcionarios que atienden mi oficina en Temuco me reclaman y lo echan de menos, porque era un servicio muy importante que entregaba la biblioteca y que hoy día se sigue entregando, pero bastante a medias en realidad. Gracias, presidente. Sí. Presidente, perdón. Antes se veía, la verdad es que muy temprano en la mañana, ya, toda la prensa, digamos. Hoy, mediodía recién están, entonces yo no sé si no se levantan la persona que tiene que levantar el diario, o la licitación coloca algún horario. Normalmente los medios de prensa, los diarios escritos a las 11 de la noche y 12 de la noche el día anterior ya están arriba, digamos. Entonces, para notas, para cuñas, para eso, a veces se necesitan diarios especializados, sobre todo, subirlos antes. Entonces, ahí hay un tema. Y antes estaban temprano, incluso los feriados. Sí, presidente. Bueno, respecto a la sala de lectura, efectivamente, la verdad es que sí, había un requerimiento intenso, permanente, de parte tanto de la Cámara como del Senado, en Valparaíso y en Santiago también, ahora también muy presionados también por lo que ha sido el funcionamiento del Consejo Constitucional, y efectivamente lleva un deterioro de las instalaciones. La verdad es que sí, a mí también es bastante una pena, porque son espacios de atención al público, de atención ciudadana, y es uno de los objetivos que también hemos puesto, de poder recuperar también esa atención, ese vínculo con las personas. Y claro, como funcionan las comisiones con equipamiento de grabación, de transmisión, a veces implica una instalación que la verdad es que es muy aparatosa. Ahora, nosotros también entendemos, por supuesto, la necesidad y la importancia. Por ejemplo, en esta época, con las comisiones de presupuesto, tratamos también de darle prioridad y darle también todas las facilidades. Pero estamos en ese proceso, efectivamente, de poder normar, de poder ir estableciendo ciertos protocolos y hacer una mantención general de la sala, porque también pasa que, como la biblioteca, el equipamiento en general lo traen cada comisión, la idea es poder tener equipamiento instalado ahí que no implique tanto movimiento. Ahora, respecto a las mantenciones menores, lo vamos a revisar. Eso es algo que la verdad es que nosotros podemos absorber directamente, no se necesita un presupuesto adicional, es parte de la gestión. También, claro, había un efecto producto de que se dejaron de usar los espacios físicos por la pandemia, entonces eso ha implicado también que cuesta a veces recuperar el ritmo. En Santiago también estamos con la misma lógica. Santiago era una sala que tenía mucha actividad de público. Yo debo decir que conocí la biblioteca como usuario, como estudiante, iba mucho a la biblioteca, y eso yo creo que es importante poder recuperarlo. También está el proyecto del Palacio UNEUS, que está en marcha, estamos trabajando en eso. Se está actualizando todas las especialidades para actualizar la ficha ID, y también hay conversaciones ya para poder próximo año comenzar la ejecución idealmente. Pero de todas maneras comprometemos el Palacio UNEUS es el que está enfrente. Exacto. Enfrente, sí, digamos, por Catedral. Sí. Que el proyecto ya está desarrollado, se hizo todo un concurso, un proyecto muy bonito, pero estuvo parado por menos 8 años y ahora estamos trabajando intensamente en eso. Así que, pero vamos a hacernos cargo de ese aspecto. Respecto al sistema de prensa, efectivamente también ha tenido algunas modificaciones. Dentro del portal parlamentario está el sistema de prensa y se ha ido actualizando, porque ahora hay un buscador, cierto, histórico, que uno puede buscar y puede también configurar para que aparezca la mención del parlamentario, de su distrito, su comuna, de un territorio específico. Y eso ha implicado también efectivamente un cambio un poco en el funcionamiento.
Así que también es muy bueno poder saberlo, que ustedes nos expresen para poder revisarlo inmediatamente, y yo también estoy de acuerdo, yo personalmente también, uno siempre busca los diarios, ¿cierto?, al final de la noche, para poder ver las noticias efectivamente. Entonces, me parece que es un requerimiento lógico, básico, y lo vamos a ver para solucionarlo en el corto plazo. Y yo estoy seguro que el señor secretario, el señor director acá, como dice acá, asumido hace poco, por lo tanto, creemos que es importante que usted revise todo lo que son las necesidades para todos los parlamentarios, el Senado, la biblioteca es muy fundamental. Entonces, por esa razón queremos asegurarnos que cuente con todos los medios. La verdad es que yo, por lo menos, mi experiencia es que, perdón, no estaba grabando. Estoy hablando y me voy a apagar el micrófono, que no entiendo mucho por qué. Estaba apagado, bueno. Mi experiencia con la biblioteca ha sido siempre excelente, incluso más allá de lo pedido, por así decirlo. Y nos interesa que eso siga siempre así. Así que si les parece, la vamos a aprobar con unanimidad de los miembros presentes, que somos... Muchas gracias, somos señor presidente. No, ya no está el diputado Naranjo, ¿no está ahí? No, ya sé, el diputado Naranjo no está, somos 4, entonces sí. Muy bien. Mire, tengo una petición que me hizo ayer a mí el senador, el diputado Barrera, de recibir a Futratart, no sé, de Asociación de Funcionarios perdón, dígalo usted. ¿Pero son funcionarios de los parlamentarios? Sí, de los parlamentarios, entiendo yo, ¿no? Es fundamentalmente eso. Y por lo tanto, corresponde, porque si fueran funcionarios del Congreso tendríamos que haberlo escuchado antes de escuchar a la biblioteca. Pero si son funcionarios parlamentarios, no tengo ningún inconveniente de darles la palabra ahora mismo, si tienen la bondad. A donde se pueda colocar. ¿Puede encender el micrófono ahí, por favor? Enciende el micrófono, exacto. Gracias, presidente. Primero que todo, agradecer que nos haya recibido, y también a los señores senadores y diputados y funcionarios del Congreso. Me presento, soy Dimitri Morales, presidente de la Asociación de Funcionarios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, de personal de apoyo de los diputados, con 33 años de servicio en este Congreso Nacional. Por tanto, conozco la realidad de la discusión presupuestaria hace bastante tiempo, y por eso le agradezco que podamos participar de esta reunión, que es la primera vez que nos permite en esta instancia hacer presentes nuestras aprehensiones respecto a algunos temas o peticiones formales sobre el particular. Gracias, presidente. Mi nombre es Bastián Espinosa. Soy el presidente de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile. Quiero agradecer esta instancia porque en 10 años de existencia de nuestra asociación nunca se nos había recibido en esta instancia, y creemos que es un momento bastante importante para poder hacer presente la realidad de los funcionarios y trabajadores parlamentarios. Me gustaría partir, señor presidente, por su intermedio a los diputados presentes y senadores también, haciendo un breve resumen de las dificultades que tenemos nosotros como funcionarios parlamentarios. Vivimos realidades completamente distintas entre funcionarios de la Cámara y funcionarios parlamentarios, partiendo, primero que todo, porque la Ley Orgánica del Congreso establece causales distintas de despido. Para nosotros tenemos la causal del artículo 3A, pérdida de confianza. Segundo, porque la realidad salarial de los funcionarios parlamentarios dista mucho de la realidad salarial de los funcionarios de la Cámara. Tenemos muchos sueldos bajo los 400.000 pesos, incluso sueldos de 100.000, 150.000 pesos. Y los únicos beneficios que recibimos como funcionarios parlamentarios son los aguinaldos de septiembre y de diciembre, y entiendo que hace poco se acordó un bono marzo.
Eso en contraposición de las 6 asignaciones, por ejemplo, que reciben los funcionarios de la Cámara por distintos motivos. En el mismo sentido, somos nosotros los asesores quienes costeamos nuestros propios elementos de trabajo, llámese computadores, viajes, etcétera, y la situación en los distritos, porque nosotros también representamos a los distritos, es aún más preocupante. En el mismo sentido, tenemos diferencia en la modalidad de contratación, donde se ha hecho un poco común la contratación de media jornada. Eso también ha significado una disminución de salario. Si me permite, presidente, señalar sobre el particular algo que venimos a pedir exactamente a esta comisión y también creo que es importante que ustedes conozcan nuestro petitorio. En ese tenor, lo que le pedimos a la comisión es que se permita a ustedes que soliciten o vean las facilidades requerir de parte del Ejecutivo de la DIPRES un aumento en lo que es en relación con el ítem personal de apoyo parlamentario. En este caso, voy a señalarlo, nosotros representamos efectivamente a funcionarios de la Cámara de Diputados, vale decir, personal de apoyo de la Cámara de Diputados, pero, habiendo conversado también con funcionarios y funcionarias del Senado, quiero hacer lo propio para esta corporación que estoy señalando. Lo que queremos pedir, ¿por qué señalamos el aumento de la asignación específicamente, en lo que dice el subtítulo 24, y la glosa 3 y los puntos 1 y 2, porque uno dice relación con el personal de apoyo parlamentario propiamente tal y otros de los comités parlamentarios. Lo que queremos respecto a este incremento es para, primero, recuperar derechos adquiridos que nos fueron conculcados en su oportunidad respecto de una readecuación que se hizo al traspasarlos desde personal que éramos contratados indirectamente por los parlamentarios a ser contratados por la corporación que es efectivamente quien vendría siendo nuestro, entre comillas, empleador de una manera formal, pero que en el fondo seguimos prestando servicio para los propios parlamentarios, porque ese es nuestro trabajo. Y en esa instancia nosotros en su momento recibíamos asignaciones especiales que eran complemento de jornada. Y el complemento de jornada tenía su base en que nosotros no tenemos horarios de trabajo, trabajamos 24/7, los 7 días de la semana, y por lo tanto eso venía a resarcir un poco los gastos en los que nosotros incurríamos tanto desde la perspectiva humana y económica. Y lo otro que también queremos señalar es que en esta misma materia existe un trabajo que todo es reconocido tanto por los parlamentarios, que es nuestro trabajo en el desarrollo de la actividad legislativa. Y para las peticiones que hemos hecho de algunas asignaciones especiales, es obviamente absolutamente necesario destinar recursos adicionales, y para no provocar un daño a los recursos que hoy día están siendo destinados a la Cámara, en nuestro caso, estamos pidiendo que por favor ustedes consideren requerir del Ejecutivo, de la DIPRES y Hacienda, que se incremente específicamente, como le digo, el subtítulo 24, glosa 3, los números 1 y 3, personal de apoyo parlamentario y también de los comités parlamentarios, para que nos puedan entregar asignaciones especiales en reconocimiento al trabajo que realizamos diariamente para los señores y señoras parlamentarios. En concreto, presidente, no quiero ahondar más sobre un tema que ya estamos planteando y ojalá puedan entender nuestras peticiones, porque obviamente el secretario de la Cámara, la Comisión de Régimen Interno y la subcomisión de personal con la cual ya nos reunimos y hicimos un petitorio que implica una serie de nuevas asignaciones, eso requiere de recursos y no solo de la voluntad del secretario de la Cámara, de la Comisión de Régimen Interno o de la subcomisión de personal. Y entendiendo aquello, es que creo que es absolutamente probable y posible que se entreguen recursos adicionales y que de una vez por todas reconozcan el trabajo que realizamos profesionales, técnicos y no profesionales en la actividad legislativa, tanto en la Cámara como en el Senado. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, señor. Ya tenemos el tiempo limitado, así que ¿quiere agregar algo? Sí, solo para concluir la presentación, señor presidente, por su intermedio a su señoría,
en el marco de nuestras propuestas es efectivamente poder indicar la ley para que se informe sobre lo que son las reasignaciones, se informe sobre los sueldos y los promedios de los sueldos de los funcionarios que están bajo el subtítulo 24, que se informe también por parte de la Cámara el avance de las mesas de trabajo con los funcionarios parlamentarios. Toda esa información se dirija a la OPS y que efectivamente se pueda trabajar a la brevedad en mejoras tanto para los funcionarios parlamentarios que ejercen sus funciones acá en el edificio del Congreso, como para quienes tienen necesidades especiales en los distritos. Muchas gracias. El tema lo podemos tratar después de que escuchemos la opinión de los secretarios. Yo en realidad no sé muy bien cómo vamos a tratar esto en la Comisión de Presupuesto nosotros, es decir, que tendría que tratar esto son las comisiones de régimen del Senado y de la Cámara. Escuchar esas peticiones y luego, lo que pasa es lo siguiente, y finalmente lo que nosotros tenemos acá es, nosotros recibimos un presupuesto de la Nación que viene del Ministerio de Hacienda. Podemos pedir, sí, podemos hacer las peticiones que ustedes plantean, no tengo ningún inconveniente yo en transmitirlas. Pero finalmente quienes determinan cuánto gana cada uno de las personas que ustedes representan son los mismos parlamentarios, ¿no? Del fondo que tienen, de la cantidad de dinero que tienen. Y si a uno le toca más, al otro le toca menos, eso es. Ahora, reconozco que uno podría siempre decir, mire, necesitamos aumentar las asignaciones parlamentarias para contratar funcionarios y otras cosas, pero no eso tendría que plantearlo, no sé, yo estoy bien enredado en esto, por eso estaba pidiendo ayuda a los señores secretarios. El secretario Landero tiene la palabra. A ver, presidente, mira, yo venía con su venia, venía a hablar sobre el presupuesto institucional, pero ya que plantean un tema tan interesante como es de los trabajadores parlamentarios, me voy a hacer cargo de él. A ver, aquí hay bastantes imprecisiones. La primera imprecisión es que uno, cuando compara rentas, tiene que comparar el régimen laboral de cada sector. Los que estamos afectos a improvisiones y una serie, por ejemplo, yo soy abogado, tengo provisión del ejercicio de mi profesión y por lo tanto eso significa que el Estado de alguna manera compensa a aquellos que tenemos provisión legal de ejercicio de la profesión. Este es un tema antiguo y la Cámara lo ha ido solucionando, me parece, de una buena manera. Antiguamente los parlamentarios contrataban, hoy día contrata la institución. Y eligieron, hay dos fórmulas. Yo puedo ser Código del Trabajo, tengo reglas, puedo estar sujeto, por ejemplo, al artículo 22, no tener horario. Cuando yo estoy en el aparato público no tengo esas regalías porque tengo que cumplir horario, porque tengo que hacer un montón de cosas y porque estoy sujeto a algo que es muy importante, responsabilidad administrativa, que en el caso de los trabajadores parlamentarios no la tienen. Y no la tienen porque su régimen es distinto. En el régimen de remuneraciones, presidente, tampoco es exacto lo que se dice de las rentas. La Cámara tiene un régimen de remuneraciones que establece tramos y los tramos se cumplen. Y lo está Jessica acá, que es del Comité de Auditoría Parlamentaria, y está la gente del Consejo, y sabe que nosotros somos muy estrictos en el cumplimiento. Lo que pasa es que la ley laboral, y uno podría estar en contra de la ley laboral, permite las medias jornadas. Entonces, cuando uno tiene medias jornadas, obviamente que eso está. Y eso tiene que regularse por ley, habrá que modificar el Código del Trabajo o la Ley Orgánica del Congreso en el artículo 3A. Hay algo que no se dice, por ejemplo, los funcionarios, los trabajadores parlamentarios, cada 4 años en la Cámara tienen derecho a indemnizaciones. Y tampoco se dice que cuando se traspasó el personal, se fijaron todas las rentas de manera mensual, porque este personal no tiene derecho a una cosa que uno podría decir a gratificaciones, ¿no es cierto?, que son las gratificaciones que otorga el empleador, porque la Cámara no es una entidad que tenga utilidades. Me encantaría tener utilidades, presidente, y poder reinvertirlas, pero desafortunadamente mis colegas del Ministerio de Hacienda no me lo permitirían. Yo les recuerdo que para todo lo que no podemos gastar durante el año va al saldo final de caja y por lo tanto no necesariamente me lo colocan en saldo inicial de caja, salvo aquello que esté comprometido. Entonces es un tema bien complejo. Y el segundo tema complejo es que para hacer lo que los trabajadores parlamentarios quieren, tendríamos que entonces nosotros establecer escalas de remuneraciones. Y tendríamos que establecer dos categorías, o la categoría de funcionario público. Y yo le pregunto, ¿cómo hago para que un funcionario público dure 4 años en el empleo? Porque al 4º año, si el parlamentario no es reelecto, yo tendría que, ¿no es cierto?,
hacerle un sumario, o la ley tendría que establecer que deja de ser funcionario público, pero ahí no tendría la indemnización que tienen hoy día los 4 años. Entonces, en el mundo, presidente, existen 2 tipos de soluciones, las felices y las infelices. Y yo creo que esta es una solución feliz dentro de todo. ¿La podemos mejorar? Obvio que la podemos mejorar. Y yo les pregunto, ¿estamos dispuestos, frente a una ciudadanía que es crítica a la labor del Congreso, a aumentar las asignaciones parlamentarias? Porque si están ustedes dispuestos, ¿por qué me voy a poner yo? Tal vez lo que tenemos que hacer, presidente, y eso no lo tiene que hacer la Comisión de Presupuestos, ni lo tiene que hacer la Ley de Presupuestos, y nosotros quiero decirle que estamos trabajando en 2 vías. Una, como se ha dicho acá, en una subcomisión, la Comisión de Régimen Interno, que lo que está viendo son justamente estos problemas que se están planteando y que después tendremos que llevar a la ley o a otras instancias para resolver. Pero también estamos trabajando con el Consejo, y tuvimos una reunión el lunes pasado con el Consejo, estaban acá representantes del Consejo de Asignaciones, para poder establecer criterios más objetivos en cuanto al número de trabajadores que uno puede tener en un determinado distrito o en una determinada circunscripción si es que el Senado se suma a este tipo de regulaciones. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo digo, presidente? Porque yo podría decir que de manera ejemplar que en la circunscripción de Arica, que curiosamente es igual que el distrito de Arica, el distrito número 1, yo podría tener para el Senado 10 trabajadores y para la Cámara podría tener 8. Pero hoy día yo no dependo del número de trabajadores, sino que dependo del monto. Pero cuando entramos a establecer el número de trabajadores, también tenemos que entrar a establecer la función. Y la pregunta es, ¿los trabajadores parlamentarios están dispuestos a tener el carácter de agente público, que es la otra fórmula cuando uno es funcionario del Código del Trabajo? Uno puede tener la calidad de agente público. Hay varios funcionarios que históricamente han tenido la calidad de agente público. La propia ley de presupuestos, por ejemplo, en el caso de las personas encargadas de programas presupuestarios, que pueden estar incluso en horario, pueden tener la calidad de agente público y responde como agente público. Pero eso trae otras implicaciones para los trabajadores y para los parlamentarios. Entonces creo que es una discusión que podemos hacer, pero no es el minuto que hacerlo. Este minuto es el minuto de los recursos y la Cámara no está en condiciones, yo no me siento habilitado para pedir más recursos para una situación que plantean los trabajadores bien específicos. Por último, presidente, decirle lo siguiente. Si hay un problema, y ese problema lo tenemos que reconocer, es que cuando se trata de los reajustes en el sector público, evidentemente que los trabajadores que están en el sector privado miran el reajuste del sector público, pero también los dirigentes tendrán que ser consecuencias que por lo menos la Secretaría de la Cámara hace esfuerzos grandes para tratar de mantener las igualdades en la medida que nosotros podemos. Y lo tratamos de hacer con bastante criterio, con las mismas situaciones. Y se van produciendo cosas muy curiosas, porque entonces en la Cámara, en la realidad, no todos los parlamentarios tienen la misma asignación de personal, porque la Cámara tiene que suplementar recursos para poder pagar las diferencias de reajuste que se hizo el año pasado. Y era una circunstancia extraordinaria. Estamos conversando con la Dirección de Presupuesto para que este año no tengamos ese problema tanto en la Cámara como en el Senado. Pero hay problemas que resolver, presidente, obvio que hay problemas que resolver. Las instancias son las que yo he señalado y créame que estamos trabajando en ello. Muchas gracias, don Miguel, ha sido muy ilustrativo. No sé si don Raúl Guzmán quiere decir algo al respecto. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas las señoras senadoras y señores diputados que están presentes. Bueno, efectivamente, es un tema que ha generado preocupación a ambas cámaras. Hemos tenido reuniones con el secretario general de la Cámara y también con el Consejo Resolutivo para efecto de efectuar las adecuaciones normativas de la resolución número 8 que nos permitan de alguna forma también disponer de algunos recursos para solucionar alguna inquietud de los trabajadores parlamentarios en el caso del Senado. Como señala don Miguel, la Cámara cada 4 años cesan todos los parlamentarios, se produce el respectivo finiquito de los trabajadores, se pagan las indemnizaciones. En el caso del Senado es más complejo porque cada 4 años se produce un cambio parcial de senadoras y senadores. Hay algunos ceses de trabajadores parlamentarios, hay a veces diputados que pasan a la Cámara del Senado y también se produce una situación con la contratación respecto a los trabajadores parlamentarios. Son 2 empleadores distintos, con condiciones distintas y a veces eso genera algunas situaciones de tensión porque tenían ya algún tipo de beneficio que en el caso del Senado no está reconocido, u otros se otorgaron en alguna oportunidad que fueron permaneciendo con un número determinado de funcionarios, que en la medida que ellos se han desvinculado,
han ido también disminuyendo este número. En consecuencia, hoy día nosotros también en temas de remuneraciones no la determinamos, sino que la determina el propio parlamentario, quien fija la remuneración de su trabajador parlamentario, y nosotros solamente cumplimos los mandatos de contratación, pago de remuneraciones y otras atenciones. Pero evidentemente acá hay un tema de modificación legal que es necesario implementar. Hay un tema también con la forma de término o una de las causales de término que contempla la Ley Orgánica del Congreso Nacional, particularmente en el caso de las directivas de estas asociaciones de trabajadores parlamentarios, porque gozan de fuero sindical, por así decirlo, pero hay una causal que uno podría estimar que quizás prima por sobre ese fuero, que es la pérdida de confianza en este caso. Todo eso hay que verlo, y lo mismo también en el caso de la situación interna de las comisiones de régimen interior e interna del Senado y la Cámara de Diputados. Puede establecer algún tipo de beneficios de carácter laboral para los funcionarios. Eso, de acuerdo a la ley orgánica, requiere una tramitación como si fuera una ley en la respectiva Cámara. Tampoco es una acción o voluntad soberana de la respectiva Comisión de Régimen Interior. Sin embargo, la Comisión del Senado de Régimen Interior ha dispuesto ya desde hace un par de años, 2019, un principio, que ha habido un principio fundamental dentro de la administración pública, que es el adecuado y eficiente uso de los recursos públicos en todas las distintas áreas del desempeño de la labor parlamentaria. Y en ese sentido estamos tomando las mejores prácticas. Hay todo un plan estratégico para mejorar todo lo que signifique el adecuado uso de recursos públicos. Hemos sido bastante responsables en la ejecución del presupuesto y también en la solicitud de presupuesto que hacemos al Ejecutivo, y en ese sentido es importante hoy día hacernos cargo de la situación de los trabajadores parlamentarios para tener reglas claras, primero, ajustarnos a esas reglas, y también, frente a algunas diferencias, tratar de estas inequidades darle alguna solución. Eso, señor presidente. Gracias, presidente. Estuve atento escuchando al secretario de la Cámara. Efectivamente, no puedo negar que ha existido siempre voluntad por parte del secretario general de la Cámara de encontrar alguna solución a las demandas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras que son parte del equipo de apoyo parlamentario. Eso, primero que todo, como presidente de una asociación de funcionarios, no podía no decirlo. Pero no podemos pedir que se nos pagan asignaciones de responsabilidad u otros, o recuperar el complemento de jornada, si no venimos a esta comisión que sus señorías integran, pidiendo que requieran del Ejecutivo, Hacienda y DIPRES, recursos adicionales, no para aumentar los sueldos de las y los trabajadores, que dicho sea de paso, efectivamente, lo que ganamos cada uno de nosotros, asesores, secretarias, técnicos y auxiliares, incluidos los conductores, lo ponen los propios parlamentarios, porque eso es así, es un acuerdo previo entre el diputado y el funcionario que va a cumplir una determinada misión. ¿Ya? Eso es así, no lo voy a desconocer. Y por lo tanto no estamos pidiendo incremento de remuneraciones. Lo que estamos pidiendo es que el Ejecutivo asigne una suma superior a la que hoy día tiene el ítem 1 y 2, o el número 1 y 2 del subtítulo 24, respecto del personal de apoyo parlamentario y respecto de los comités, para que puedan pagarse asignaciones por desempeño, por la responsabilidad que tenemos nosotros. Respecto del finiquito, discúlpeme, pero es un derecho adquirido, no es algo antojadizo. Y respecto de la pérdida de confianza, nosotros no tenemos sumario, lo tiene la administración pública. Nosotros tenemos la pérdida de confianza y nos despiden sin un sumario. Entonces está bien, yo comprendo que de repente hay defensas corporativas que tienen que hacerse, lo mismo que hacemos nosotros como representantes de nuestras colegas trabajadoras y nuestros colegas trabajadores, pero les insisto, no venimos a pedir aumento de remuneraciones para el personal. Lo que venimos a decir es que se aumente la asignación para el personal de apoyo parlamentario y los comités, para que se nos puedan pagar y reconocer las gestiones que hacemos día a día. Gracias, presidente. El problema es el siguiente. Nosotros, la única posibilidad de actuar en esto sería que nosotros pidiéramos efectivamente ese aumento de los ítems de asignaciones parlamentarias. Y luego lo distribuyéramos como nos parece. Porque esa es la realidad. O sea, es perfectamente posible que una persona, cuando reciba un aumento de un 20%, decida que va a contratar a 2 funcionarios más.
Entonces, este es un problema de reglamentación de la que usted, más que de dinero. La verdad es que yo llevo algunos años en esto ya suficiente como para decir, mire, con el dinero más o menos nos arreglamos. El problema es que de repente a uno le falta una persona, le sobra a otra persona, ese tipo de cosas. Y eso es lo que probablemente pueda estar más reglamentado. Pero repito, ese es un tema de régimen. Yo me tengo que quedar con lo que me dicen cada año que tenemos como asignación parlamentaria, y en función de eso contratar a mis funcionarios. De todos nos pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se contratan? ¿Cuánto se pagan? ¿Qué remuneraciones, qué asignaciones se les dan? ¿Qué implementos se les prestan? Etcétera. Es un tema estrictamente del parlamentario o parlamentaria con sus funcionarios. Entonces, nosotros solamente vamos a llegar a escucharlo, llegar hasta aquí escuchándolo, diciendo muy bien, vamos a plantearlo. Vamos a decir que hemos tenido de parte de los funcionarios de parlamentarios una petición de que se aumente las asignaciones parlamentarias y que es un tema que tendría que discutirse en la Comisión de Régimen de cada una de las cámaras. Sí. Y en ese mismo marco, señor presidente, creemos que incorporar una indicación que la Cámara tenga la obligación de informar sobre los avances de la mesa de trabajo es una forma también de poder hacer un seguimiento a todos estos compromisos que no necesariamente tienen que ser resueltos todo este año, sino que a lo largo del tiempo, como se ha venido haciendo. Eso, muchas gracias. Bueno, yo eso, la Cámara yo tiene la obligación de informar de toda la Comisión de Régimen. Yo repito, esta es una comisión de presupuesto. Senador García. Presidente, a ver, también un poco por mi experiencia, generalmente se presenta una dificultad que en algunos años ha resultado prácticamente insalvable y que dice relación con el reajuste de los trabajadores. A ver, las remuneraciones del sector público se reajustan en 10, las remuneraciones de los trabajadores nuestros en 5, pero a nosotros la asignación la reajustan en 4. Y ahí empezamos a hacer malabares de cómo cumplo con el 5, cuando además los trabajadores tienen la expectativa del 10, porque el 10 es el reajuste que se le ha otorgado a todo el sector público. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, que yo creo que va a ser bien bueno que lo tengamos presente cuando se discuta el reajuste del sector público, porque eso sí que es una injusticia enorme, enorme. Presidente, mire, yo sé que a veces la opinión pública puede tener la idea de que las personas que trabajan con nosotros, todos tienen buenos sueldos, todos tienen situaciones de privilegio, pero yo quiero recordar que los trabajadores que están con nosotros en las regiones, en este caso, y en los distritos, en el caso de los diputados, ¿cuándo tienen ellos más pega? Los viernes, los sábados, los domingos, los feriados, que son cuando estamos allá nosotros, ¿no? Y que nos acompañan, y el conductor que nos lleva en el vehículo, y el que nos ayuda a los contactos con la ciudadanía, y nos arma las reuniones, y escuchar a las organizaciones de la comunidad, etcétera. Bueno, y los que están aquí, todos sabemos que su jornada parte tempranito en la mañana, y martes, miércoles y los lunes, que yo estoy todos los lunes en Santiago, hasta muy tarde. Nunca nos vamos antes de las 10 de la noche, y yo creo que a todos ustedes les consta eso. Entonces, de verdad que son personas que trabajan harto, y por eso yo creo que cuando llega el momento del reajuste, es muy injusto que a ellos no les corresponda lo que les corresponde a otros, aunque tengan una calidad jurídica distinta, si eso yo lo entiendo. Pero incluso en la propia administración del Estado, quienes tienen calidades jurídicas distintas, que no son estrictamente funcionarios públicos, igual tienen el reajuste completo. Entonces, yo creo que ese tipo de materias tenemos que tenerlas bien en cuenta, quizás pedirle a las secretarías que hagan los estudios, que hagan los análisis, pero yo creo que en los últimos años, con estas modalidades de reajuste, los funcionarios de nuestros staff han perdido parte importante de su poder adquisitivo. Eso quería decir, presidente. Gracias. Barrera, y después le doy la palabra al secretario. Gracias, presidente. Bueno, si bien es complejo verlo ahora en el tema del presupuesto, creo que igual es un tema que no podemos dejarlo de lado. O sea, lo comparto con lo que decía el senador García en el tema del reajuste. Tenemos que estar atentos porque, tal como nosotros trabajamos 24/7, nosotros estamos 24/7 y obviamente nuestros asesores también están 24/7 detrás de nosotros, porque cuando nos preguntan algo nosotros
celular, o sea, aquí la desconexión no existe. Y eso es cierto, por lo tanto, tenemos que estar atentos al reajuste, creo que hay que hacerle seguimiento a lo que pedía Bastián, a las preguntas, y ojalá la Secretaría, no sé, alguien pueda estudiar esto, porque, como decía el secretario, hay en el reglamento hay límites de contratación, o sea, a una persona que tiene una cierta profesión no lo puede contratar, tal vez hay que subir ese límite. Tal vez hay que subirlo, no sé, hay que estudiarlo, pero no es algo que tenemos que hacernos cargo porque la función de nuestros asesores y asesoras es, no sé, ¿para qué lo tengo que explicar? Pues es fundamental para nuestro trabajo. Entonces creo que el llamado en el fondo es a que nos hagamos cargo, de alguna forma que nos hagamos cargo, que se estudien estos límites, que estemos atentos al tema del reajuste, o sea que insistamos en que cuando el sector público negocie su reajuste, que también le llegue a nuestros trabajadores, porque el año pasado fue complejo el año pasado, no sé si lo recuerdan. Entonces, espero que no pase nomás o sea, tantos años nunca habían estado presentes y ahora que estuvieron, que pasen así como que no estuvieron. ¿Ah? El problema es que todos estos funcionarios... Perdón, Miguel, adelante. Presidente, mire, que yo, a confesión de parte, relevo de prueba, le voy a cobrar las horas extraordinarias de la dieta al diputado Boris Barrera. Le voy a explicar por qué. Porque él no sabe que cuando hace trabajar, primero no puede hacer trabajar a sus trabajadores 24/7 porque ellos son Código del Trabajo. Todavía la OIT ampara a los trabajadores que están por el Código del Trabajo. Pero como usted lo ha dicho, entonces yo le voy a cobrar. Segundo, los parlamentarios en la Cámara, porque está en nuestro reglamento, cuando hacen trabajar a sus trabajadores horas extraordinarias, tienen que pagar con cargo de la dieta, porque así lo establece. ¿Y sabe por qué? Porque hay un principio, es que la asignación de los parlamentarios es igual para todos. 255 en el caso de la Cámara, 50 senadores en el caso del Senado. Entonces, el año pasado, no lo hizo la Comisión de Régimen, me lo encargaron a la Secretaría hacer y los trabajadores pueden decir, nosotros le dimos el reajuste a ellos, igual que el sector público, cuando se dio el sector público. Y tuvimos que ocupar recursos institucionales para hacerlo. En cambio, los trabajadores de la Cámara no fueron así, lo tuvieron recién ahora en el mes de octubre. Entonces, hay diferencias que son notables. Lo ideal, si usted me pregunta a mí, ojalá todos ganáramos lo más posible, ojalá todos fueran letrados, pero no siempre es posible hacer eso. Y lo segundo es que no es que haya un trato distinto, lo que pasa es que están en la ley de presupuesto en dos espacios distintos. Uno está en gastos, el 22, y el otro está en el 24. Estoy tratando de llevar la discusión y esas son transferencias. Y cuando uno le transfiere a alguien que no es parte de la administración del Estado. Porque si ellos fueran parte de la administración del Estado tendrían otro régimen. Si estamos dispuestos a cambiar el régimen, presidente, yo no tengo problema. Es decir, fantástico, porque me alivia mucho la tarea. Le voy a contar algo. La ley es tan especial que, por ejemplo, ellos tienen que tener normas de probidad, pero los secretarios generales no los podemos despedir a ellos, porque según la regla son los parlamentarios los que tienen que pedir el despido de un trabajador. Entonces, si estamos dispuestos a cambiar todas las reglas, hagamos. Ahora, la solución del reajuste no lo podemos tomar acá, porque aquí lo que viene es lo que se llama, ¿no es cierto?, el valor indexado de la asignación, es decir, tiene el IPC proyectado. La solución, la discusión la tenemos que dar en la ley de reajuste del sector público, donde tenemos que tener un artículo especial para suplementar los recursos que falten para la asignación. Porque el problema es que yo no puedo decir que, mire, todos los trabajadores van a aumentar su sueldo en tal porcentaje. Porque puede que en la asignación de personal de apoyo que ustedes tengan personas que estén contratadas bajo el régimen del Código del Trabajo y otros que no lo estén, que estén en honorario. Y el horario no necesariamente se reajusta igual que los contratos de trabajo. Decirle algo más, presidente. Yo creo que los trabajadores tienen que leer los contratos, porque los contratos dicen que su reajuste es conforme a la ley de presupuesto, no a la ley de reajuste del sector público. Lo que pasa es que ha habido una tendencia que me parece buena, que me parece sana, de otorgarles reajuste, pero esos reajustes son graciosos. Muy bien. Vamos a plantear el tema a la Comisión de Régimen, a ver si quiere examinar esto. Creo que es muy cierto lo que dice don Miguel. Aquí las decisiones de los parlamentarios en algún momento, los parlamentarios que están aquí en ese momento deciden cambiar las reglas del juego y buscar, por ejemplo, plantas fijas, asignando, diciendo, bueno, usted es senador por tal parte, tiene derecho a tantos funcionarios y a tantos funcionarios más.
y tres están en esta categoría, 2 están en la otra categoría, es una posibilidad. Pero actualmente la relación contractual está fundamentalmente entre parlamentarios y funcionarios, y es muy difícil que tengamos un régimen igual para todos. Yo les agradezco mucho en todo caso su atención y vamos a seguir adelante. ¿Quién viene después? ¿Senado o Cámara? Muchas gracias. Don Miguel. Presidente, a pesar de que esta vez no hubo TEA en la... A usted le toca poner entonces para su presupuesto. Sí, mire, presidente, ya que hemos hablado tanto de los trabajadores parlamentarios, decir que no vienen los recursos ahora. No, presidente, este es un presupuesto netamente de continuidad, a pesar de que nosotros insistentemente le hemos dicho a la DIPRES que necesitamos hacer inversiones. El edificio, lo hemos conversado muchas veces con el secretario del Senado, este es un edificio que ya tiene 33 años y que está mostrando sus falencias. Hemos podido hacer con mucho sacrificio algunos esfuerzos. Tenemos que invertir más en el edificio, presidente, porque desafortunadamente la obsolescencia nos está pasando la cuenta. Y eso implica hacer inversiones a más largo plazo y ojalá pudiéramos tener una apertura del ítem 31 para poder hacer inversiones de largo plazo, es decir, aquellas que son en más de un presupuesto. Tanto la Cámara como la Cámara está muy afectada porque tiene que construir espacios físicos que no tiene. A veces nosotros, el presidente me dice, no sacas nada en ahorrar si al final le tienes que dar el ahorro a la DIPRES. Es decir, lo ideal sería que a partir de la apertura de esos ítems nosotros pudiéramos hacer planes de inversiones a más largo plazo y la construcción de los espacios que necesitamos. El Congreso fue pensado para, en el caso de la Cámara, 120 diputados y hoy día tenemos 155. A pesar de que la Convención lo quiere bajar a 38, igual nos va a faltar espacios para eso. Y en segundo lugar, presidente, decir que básicamente lo que ha hecho la Cámara es mantener la continuidad en todos sus gastos y se ha alineado en lo que es la indexación general del presupuesto en aquellos gastos que son más propios del funcionamiento de la institución. Me refiero a los bienes y servicios de consumo y a los demás ítems que vienen. Le recuerdo que en el caso de gasto en personal está considerado, ¿no es cierto?, también la indexación y después la ley de reajuste se hace el cálculo. Vamos a tener una circunstancia distinta, especial, y espero que al final algo se ha escuchado los ruegos que han hecho ambas secretarías, porque si ustedes en el Senado pueden apurar el nombramiento de la comisión del artículo 38 bis de la Constitución Política de la República, vamos al fin a poder reajustar las dietas de los parlamentarios en lo que corresponde. Llevan más de un 50% de deterioro de las dietas del 2015, están congeladas, les quiero recordar, y no solo están congeladas, sino que se bajaron un 30%. Nos parece que eso es prioritario. La comisión del 38 bis, conforme al mandato de la ley orgánica, tiene que efectuar una propuesta de reajuste apenas se nombre. Y eso también va a ser un costo marginal que están considerados los presupuestos de este año y que hay que verlos para el del próximo año. Y la última cosa, presidente, nosotros hicimos un pequeño cambio en la dotación, quiero explicarlo. Hemos aumentado la dotación de planta y contrata porque en cumplimiento de la propia ley de presupuesto, pero con espacios propios, con las vacantes que quedamos, hemos reducido los convenios a honorarios casi a un 50% y hemos mantenido contrata. La idea de la Cámara es que en el próximo presupuesto no tener convenios a honorarios y tener solamente personal a contrata, lo que significa planta permanente. Eso es lo que hemos hecho, presidente. Se ofrece la palabra, sí, senador García. Presidente, a propósito de lo que expone don Miguel Landero, secretario de la Cámara de Diputados, respecto de inversiones, un poco en la misma dirección de lo que señalaba en relación con la biblioteca, con el edificio de la biblioteca en Santiago. El edificio que tenemos en Santiago, que naturalmente es un edificio patrimonial, es maravilloso. Pero yo veo con harta pena que cada día se deteriora más. Ventanas que no cierran, alfombras manchadas, sucias, húmedas. Los baños están limpios, pero los baños tienen, no sé si decirlo o no, pero créanme que los baños de verdad que están, porque son cañerías muy antiguas, entonces los olores que expiden, créanme que no es una cosa. Entonces, claro, uno puede decir,
dejémoslo pasar un año más, otro año, pero va a llegar un minuto en que probablemente los costos de reparación van a ser mucho más altos. Y uno lo mira con el edificio de enfrente, que es el edificio de los tribunales, de la Corte Suprema. El edificio está, no es que esté recién pintado, pero porque tendrá esa pintura 4 o 5 años, y cuando se renovó la plaza y todo eso. Pero todo funcionando bien. Entonces, es muy lamentable que particularmente el edificio de Santiago, esta es mi opinión personal, ¿no? Pero yo siento que se deteriora día a día y las inversiones de mantención no están. Gracias, presidente. Este es un tema que podemos tratar paralelamente porque Senado y Cámara están en el mismo lugar, pero como estamos viendo en la Cámara, no sé si el diputado... No, yo plantearía que a lo mínimo el presupuesto del Congreso aumentara en lo que subió la inflación, porque es absolutamente de continuidad, ¿no? Aumentó ni un peso. Entonces nosotros lo mínimo, es decir, porque los almuerzos, todo está más caro. Es decir, la cuenta de la luz, la cuenta del agua. Entonces yo creo que nosotros en eso deberíamos ser por lo menos que el presupuesto general del Congreso debiera aumentar en lo que aumentó el IPC. Porque no tiene explicación esto. La verdad es que tiene razón el diputado Naranjo. Habitualmente, presupuesto de continuidad significa el presupuesto del año anterior más el alza del costo de vida, por cierto. Pero si las cosas no son así, naturalmente tenemos un problema. Presidente, mire, es que yo entiendo... lo que pasa es que cuando uno saca la suma total, hay gastos permanentes y hay gastos no permanentes. Entonces, cuando uno hace la suma total, en los gastos permanentes viene la indexación por el presupuesto estimado, que es el futuro, no es el pasado. Ahí siempre hay una discusión con DIPRES, qué sé yo. Y por lo tanto, pero no necesariamente todo lo que está en el presupuesto viene con esa indexación, porque si yo tengo un programa nuevo, por ejemplo, voy a comprar computadores, no está con la indexación porque es un programa nuevo. Entonces, tendríamos que verlo con detalle el presupuesto, no el minuto. Y por lo tanto, creo que en el caso de la Cámara, por lo menos, no se preocupe, diputado Naranjo, los almuerzos van a ser de la misma calidad que son ahora. Es decir, malos. Van a seguir siendo malos. Ahora, para el precio, están bastante buenos. Y lo segundo, presidente, es que sí la Cámara tiene contemplado mejoramientos en el edificio del Congreso Nacional en Santiago. Nosotros tenemos una licitación para cambiar la alfombra y otras más. Nosotros con Raúl hemos hecho trabajo en conjunto en las mantenciones, pero tenemos dos inconvenientes grandes. Hay uno que es más complejo, no sé si ustedes han visto el estado del estacionamiento, es deplorable. Es decir, entonces tenemos un plan con Raúl en eso. Pero eso queremos presentarse a las comisiones de régimen interno porque para eso vamos a tener utilidad el apoyo de la DIPRES, no tengo duda. Hay un tema que es más complejo, que es el que plantea usted de las fachadas. Las fachadas. Cuando fue la APEC, hace algunos años atrás, en Chile, pintaron con cal la fachada que da a la calle Compañía y quedaron muy deterioradas las fachadas restantes. Nosotros hemos insistido, porque esos son palabras mayores, recursos que no tenemos para... Nosotros internamente podemos hacer los arreglos y lo estamos haciendo. Lo de los baños es un poquito más complejo porque significa intervención. Además tenemos cualquier cosa que nosotros hacemos ahí, Raúl lo sabe igual que yo, es Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces necesitamos la aprobación previa del Consejo de Monumentos Nacionales y eso tiene otra tramitación. Pero ese edificio, ahora tenemos que, ustedes también tienen que recordar algo, que no lo hemos ocupado de manera continua en los últimos 2 años. Primero, por la Convención Constitucional y hoy día por el proceso constituyente en general, es decir, Consejo Constitucional, Comisión Mixta y Comisión de Expertos, que hoy día está funcionando más en la Cámara, pero han estado en ambos lados. Entonces, tampoco podemos entrar ahí a tallar. Nosotros pintamos el edificio completamente cuando terminó la convención y ahora le vamos a tener que hacer una manito de gato nueva, cambiar alfombra y qué sé yo. Entonces creo, presidente, que sí estamos haciendo. La fachada es más compleja. Bueno, y los baños, presidente, le quiero decir algo. No solo los baños el Congreso de Santiago es de 1870, así que los baños deben estar bastante antiguos. Pero los del 90, que son en este edificio, tampoco se le ha hecho ningún cambio, sino que miren los baños del Senado y la Cámara, porque aquí hay 2 problemas, yo quiero ser bien franco. El primero es que significan obras que no se pueden hacer si no paramos más de un mes, porque en un mes no se pueden hacer 13 pisos, nosotros tenemos 13 pisos de oficina. Y lo segundo es que si sale
300 millones, y va a salir mucho más que eso, la ciudadanía va a decir, pero ¿cómo se gastan 300 minutos en baño los parlamentarios? No pueden usar los que tienen. Entonces hay que ir trabajando, desafortunadamente, en cuando ya está muy malo los vamos a ir cambiando. Nosotros tenemos un plan que estamos como los marinos, entonces lo que no se mueve se pinta. Entonces estamos pintando la mayoría de las cosas, pero es verdad lo que digo yo, si ustedes se ríen, pero es cierto. Y estamos recuperando, presidente, mucha de la infraestructura de la Cámara en un plan que tenemos a más largo plazo. Una pregunta quería hacer, porque estuve mirando esto y aquí tenemos las glosas. Y hay una glosa que incluye, la número 03, incluye capacitación y perfeccionamiento, con 254 mil millones, no sé cuántos millones serán, pero en fin. Dice, con cargo a estos recursos podrán financiarse estudios de posgrado a funcionarios de la Cámara de Diputados en materias asistentes. Estos son, me imagino, para funcionarios de la planta del Congreso, desde luego, no aquellos de los cuales estuvimos hablando recién, que tienen los senadores. Pero la verdad es que yo no estoy muy seguro. Eso está... Sí, lo que pasa es que... A mí me da la impresión, yo no entiendo, le confieso, no entiendo que estudios de posgrado se incluyan en lo que se llama capacitación y perfeccionamiento. No, por eso se puso, porque si no estuviera sería capacitación y perfeccionamiento. Entonces, para poder hacer la salvedad, y les explico por qué. Porque los estudios que hacen en los servicios parlamentarios, y ojalá esta glosa estuviera en ambas cámaras, las comisiones de régimen destinan recursos para perfeccionamiento de sus funcionarios, aparte de eso, en algunas cosas que son materias especiales. Y algunas universidades chilenas y extranjeras tienen cursos en materia particularmente de derecho parlamentario y de administración parlamentaria. Lo que nosotros estamos haciendo con eso es bloqueando que un funcionario pueda usar las becas Chile y las becas internas. Porque cuando usan las becas Chile tenemos que darle los permisos por normas estatutarias, pero ahí el funcionario elige lo que quiere estudiar, no lo puedo yo determinar. En cambio, cuando usan las becas institucionales, solo las pueden destinar a estudios parlamentarios. Y creo que esa es una glosa que ojalá pudiera la Comisión Mixta hacerla extensiva a ambas cámaras, tanto en Chile como en el extranjero. Yo les recuerdo que hay un solo parlamento en Chile, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que muchas veces vemos acá, solo podemos verlo reflejado en otras instancias. Tenemos convenios con pero mi pregunta es la siguiente, ellos conservan su cargo. Sí, claro. Y se van por 2 años a hacer un doctorado en... Exactamente. Es decir, no son doctorados, los cursos mayores son de hasta 1 año, es decir, no estamos financiando doctorados, porque los doctorados tienen otra connotación, es para la investigación. Yo eso lo vería más en la biblioteca del Congreso, más que nosotros. Pero sí en derecho parlamentario, en convenios que tenemos tanto la Cámara como el Senado de larga data en esta materia. Y lo que hacemos, presidente, es para que no tener problemas, no pueden postular a otras becas, no pueden ni siquiera postular a otras becas que el Estado le otorga a cualquier empleado, a cualquier chileno para el perfeccionamiento. Esa es la lógica de esa indicación. Y esto supongo que conserva su sueldo pagado sí, y todo lo demás. Pero es como cualquier funcionario de la Administración del Estado. Yo entiendo que hay algo similar en el Poder Judicial y no me acuerdo en qué otra organización más. Pero se lo puedo buscar y se lo envío. Un tema, bueno, vamos, ahora no voy a cuestionarlo, pero es un tema que me gustaría ver. Porque sí, encantado. Muy bien. Se ofrece la palabra, entonces, si les parece, vamos a votar el presupuesto del Senado, de la Cámara de Diputados, si están de acuerdo. ¿Usted le quiere pasar a la mixta? Es que esos son funcionarios... No creo que hayamos tenido mucha suerte en esa mixta, yo francamente, porque en realidad no creo que tengan deudas, que tengamos problemas. No creo. Yo creo que sí lo que podríamos plantear, lo que dice... Preguntémosle a ambos secretarios. Perdón, senador Naranjo, si le parece, podemos pedir en la mixta hablar de este tema del reajuste del costo de vida, de manera que la frase presupuesto de continuidad se transforme realmente en una continuidad. Eso no tengo ningún inconveniente, pero más que examinar el presupuesto, este es un planteamiento general, un planteamiento de carácter general. Pero yo le quiero preguntar a ambos secretarios, ¿ustedes están contentos con el monto? No sé, porque mire, si usted me dice que están contentos. Uno nunca va a estar contento. No, pero plantee, porque esta es la instancia donde pueden decirlo. Déjeme decirle, uno nunca va a estar contento, desearía siempre tener más recursos, pero para tener más recursos hay que tener más proyectos.
Y esos proyectos no están en este minuto. Y lo segundo, pues, no es cosa de pedir plata, hay que pedir plata para poder gastársela. Porque es un mal presupuesto cuando me sobra plata y es un mal presupuesto cuando me falta plata. El presupuesto es para gastar lo que corresponde. Y yo creo que el presupuesto de la Cámara tiene lo que corresponde. No me puedo pronunciar por el presupuesto del Senado. Y respecto de los trabajadores, el problema que tenemos que resolver no es en la ley de presupuesto, es en la ley de reajuste del sector público. Ahí es donde tenemos que hacer el ajuste a la diferencia que se va a producir entre el reajuste que viene en las asignaciones parlamentarias, tanto de los trabajadores como del comité, y el reajuste posible de los funcionarios de la Administración del Estado. Pues yo le hago una pregunta. Si el reajuste es menor, el reajuste del sector público es menor que el IPC proyectado, ¿vamos a devolver plata? ¿Vamos a rebajar las asignaciones? Bueno, yo creo que yo pondría fin a esta discusión diciendo, bueno, si mañana el ministro de Obras Públicas me dice que está satisfecho con su presupuesto, no voy a ser yo el que lo lleve a la mixta, sobre todo en un año estrecho. Así que yo pero ofrezco la palabra sobre esto. Yo soy partidario de aprobarlo tal como está, entonces así lo ha planteado el secretario. Si falta algo le vamos a reclamar. Después usted, sí, secretario. Gracias, presidente. Bueno, a propósito de la consulta que hace el señor diputado, yo creo que efectivamente, y aquí ya se ha planteado, el tema de mantención e infraestructura. Hay una inversión que es de alto monto, que es la actualización de este edificio, que puede ser a largo plazo, pero también nosotros tenemos gastos tripartitos que financiar. Y yo creo que en esos gastos tripartitos, que concurre tanto la biblioteca como la Cámara y el Senado para las mantenciones, sí sería necesario ver la posibilidad de contar con mayores recursos. De hecho, nosotros tenemos una situación acá en el Senado. Ustedes saben que la 9ª Comisaría, Congreso Nacional, ocupa dependencias del Senado. Nosotros ahí hemos tratado de habilitar las mejores condiciones. Sin embargo, siempre hay mayores requerimientos, cada vez también se requiere mayor dotación, y sostuvimos una reunión con el general de zona de Carabineros para ver una solución mucho más integral a los requerimientos también de ellos y a la seguridad del Senado. Y eso significa tener una construcción propia que pueda compartirlo, tanto Carabineros como la PDI, en otro espacio, y eso, en una primera mirada, en una primera aproximación a la reunión que sostuvimos, tiene un costo del orden de los $5 millones. Yo creo que eso se puede revisar, estudiar, pero implicaría tener una construcción en un espacio que es tripartito, que es el acceso acá en el Senado, mejoraría la seguridad, mejoraría los controles, le daría mayor confort también a los funcionarios de Carabineros y los funcionarios de investigaciones para poder cumplir esta función. Y ahí yo creo que hay un espacio en donde efectivamente podemos tener más recursos para financiar estos gastos tripartitos que tenemos que solventar junto con la Cámara. Y evidentemente el edificio en Santiago requiere una mayor mantención. Allá hay una cocina en el caso del Senado que no es propiamente tal, permite satisfacer las cosas básicas. Eso tienen que verlo los jefes de servicio, que son ustedes. Entonces nosotros lo aprobaremos con mucho gusto cuando esté en el presupuesto. Pero el gasto tripartito es algo en donde sí podemos... Pero yo voy a pedir que, si le parece, podemos pasar el presupuesto del Senado después, pero si usted la Cámara, entiendo que lo tenemos aprobado, ¿no? Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias. Unánimemente, sí. Salvo, no sé, el diputado Naranjo, porque tendría que... Bueno, ok. Muy bien. El secretario cada día nos restringe más las pisadas en el Congreso. Y es la primera autoridad que yo escucho que está contento con el presupuesto. Todos los ministerios, todos han dicho que es poca plata, que falta plata, y aquí el único caso dice, no, yo estoy feliz. Tiene que ser un caso único. Yo siempre, de verdad. Yo siempre le recuerdo la mejor definición de la política que yo conozco, es aquella que dio un famoso profesor llamado Gabriel Almond, que dice que es la asignación de recursos escasos a fines múltiples. Y por lo tanto nadie sale contento, siempre es posible que salgan todos contentos. Si sobraban los recursos, no serían recursos escasos. Mire, yo le quiero recordar a la comisión que estos recursos los aprueban las comisiones de régimen de ambas cámaras, no los aprueban los secretarios generales. Y las comisiones de ambas cámaras, es decir, por su parte, piden los recursos que necesitan, no los que nos gustaría a los secretarios generales. Y lo hace pensando en dos cosas. Primero, en que efectivamente los recursos se puedan gastar. Y dos, que el Congreso tiene que ser una entidad que sea austera.
Y por lo tanto le quiero decir al diputado Naranjo, por su intermedio, presidente, que no hay restricciones en la Cámara, no existen más allá de las que existían antiguamente. Ya no estamos en las restricciones del periodo que el diputado no vio, que fue entre el 2014 y el 2018, cuando la Cámara tuvo que financiar el aumento de los parlamentarios sin mayor costo. Y usted le puede preguntar a la directora del presupuesto y le va a decir que nosotros no pedimos un solo peso. Si los demás ministerios no administran bien, no es culpa de la Cámara que administra bien. Quiero decirle que el saldo final de caja de este año nosotros va a andar alrededor de los 400 millones, que es razonable, porque no siempre se puede hacer todo. Entonces, pedir plata para no poder gastarla tampoco es bueno. Y si a un parlamentario le falta algo, créame que lo vamos a atender como lo hemos atendido siempre en todas las cosas. Tal vez en asignaciones parlamentarias yo no las puedo aumentar porque eso ya va por otro lado. Pero en lo que dice gastos generales de la Cámara están funcionando las cámaras, funcionan, tienen todo lo que tienen que tener. Muy bien, ya está aprobado en todo caso. Sí, vamos a ver ahora, después vamos a ver, ya tocamos la campanilla y la aprobamos, pero en fin. Pero adelante, está bien. Nació una duda tardía en todo caso. Sí. No, que como decía don Miguel, hay hartas cosas que hacer en el edificio, mantención, que dice que es difícil hacerlo, entonces me gustaría saber cómo lo pretenden hacer, si está difícil hacerlo. Hay una dificultad también que tiene que ver con la capacidad de los comedores, del autoservicio, para los funcionarios del Congreso, que es un problema que se arrastra de mucho tiempo, y también me gustaría saber si tenemos visto una solución o va a tener que salir siempre la gente a almorzar afuera, almorzar en el snack, cuando debe haber un espacio habilitado como corresponde para los funcionarios. Tenemos pensado arreglarlo porque también a lo mejor esta es la oportunidad de pedirlo en algún momento, en algún presupuesto. Sí, perdón, adelante por favor. El presidente, mire, sí, la Cámara tiene dos planes de construcción grandes. Uno es lo que llamamos el patio de los helechos, que es una construcción que está entre ambos edificios internos, donde vamos a tener más oficinas, que es uno problema. Y hay una construcción que es ya mayor, que la acaba de aprobar la Comisión de Régimen Interno, que vienen considerados parte de los recursos porque es un presupuesto un poquito más grande. Esa es una construcción que tiene 3 pisos, que está donde hoy día hay un estacionamiento. Ahí nosotros vamos a hacer salas de comisiones de este estilo, bastante más grandes, son 10 salas de comisiones. En el piso superior de esa sala, porque hoy día mucha gente come, este es el mundo al revés, ¿no es cierto? En la Cámara come en el subterráneo y se hacen otras cosas en lados no adecuados. Está mal hecho el edificio, pero ya eso no lo podemos arreglar. En el último piso de ese edificio está considerado el nuevo comedor grande, autoservicio para todos, donde vamos a tener mayor capacidad de las personas que tenemos hoy día. Señor secretario del Senado, por favor, tenga la bondad. Don Miguel, muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, presidente. Bueno, brevemente ya hemos tocado Ahora, varios puntos. Hago notar que el presupuesto del Senado llega a los 57.000 millones y el presupuesto de la Cámara de Diputados llega a los 88.000, entonces por alguna razón uno está más contento que el otro. Sí. Gracias, Raúl, por favor. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como usted ha indicado, el presupuesto que se ha aprobado para el Senado, el propuesto de la Dirección de Presupuestos, son 56.988 millones y fracción. Tal como ya se ha dicho, es un presupuesto de continuidad, tiene un crecimiento de aproximadamente un 2% y el valor indexado llega con un reajuste de un 3,5%. Particularmente acá, este presupuesto incluye ya todos los gastos operacionales propios de la corporación, pero también se hace cargo de una serie de proyectos que estamos llevando adelante, producto del plan de modernización del Senado, que es en relación con mejorar la gestión del capital humano, apoyar la gestión parlamentaria con una serie de herramientas que se han ido implementando y también implementar dentro de la corporación una serie de mejores prácticas en la gestión pública a través de unidades que se han conformado a lo largo de estos años y que han apoyado la labor interna. En ese sentido, señor presidente, este presupuesto nos permite financiar adecuadamente tanto nuestro gasto operacional como también las dietas y las asignaciones parlamentarias. Ha tenido este crecimiento del 2% y no habría mayores
cuestiones que hacer respecto a este presupuesto, salvo aquellas que ya se han mencionado tanto por el director de la biblioteca y particularmente por el secretario general de la Cámara, en orden a que es necesario también financiar una serie de gastos de mantención que son de mayor monto. Nosotros el año pasado, con el presupuesto que se nos otorgó, en el caso del edificio Santiago, se habilitó nuevamente la sala de sesiones y se habilitó de manera electrónica. Hoy día el Consejo Constitucional funcionó en esa sala. Eso fue una inversión de aproximadamente 970 millones de pesos, más otra serie de inversiones en la habilitación de espacios para la implementación de los servicios informáticos o computacionales. En ese sentido, sin duda, el edificio Santiago, en el evento de que requiere una mayor intervención, va a tener que también considerarse mayores recursos. Y efectivamente hay una serie de otras materias que están vinculadas también con los gastos de asesorías parlamentarias que en la ley de reajuste podrían considerarse para efectos de actualizar todos estos montos y poder llevar hoy día a valor real la capacidad adquisitiva que ha hecho presente el senador señor García Rubinó. Particularmente, y a propósito de la consulta que hizo el señor presidente, nosotros también tenemos incorporada una glosa para capacitación y perfeccionamiento. Sin embargo, a ese respecto yo quiero hacer presente que esas capacitaciones están reglamentadas a través de un reglamento interno que tiene el Senado. Y el Senado, en ese sentido, la Comisión de Régimen Interior del Senado mandató a la Comisión de Capacitación para actualizar este reglamento y sujetarse a los mejores estándares de la administración pública en lo que dice relación con capacitación de funcionarios. Y ahí hay que tener presente la regulación que existe en el resto del sector público, particularmente en el Estatuto Administrativo, que define claramente lo que debe comprender capacitaciones, que son cursos precisamente de especialización. Y ahí puede haber una tensión, por cuanto, según recuerdo, no recuerdo precisamente la norma, hay cierto tipo de cursos que quedan excluidos de estas capacitaciones, particularmente los posgrados. En consecuencia, no sé si la Cámara también tiene, la biblioteca tiene una glosa de capacitación y en qué términos, pero nosotros mantenemos la glosa de capacitación como la tenemos, por cuanto la Comisión de Régimen también en ese aspecto ha encomendado el mejor uso de estos recursos públicos, porque son recursos públicos que se utilizan esto, y solamente para cofinanciar ciertos montos respecto de matrícula y parte de costos de ciertos cursos que en este caso no alcanzan a los posgrados. Eso, señor presidente. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Sí, por favor, director. Señor presidente, disculpe que yo sé que ya se aprobó nuestra partida y todo, lo cual agradezco, por supuesto, pero respecto a la capacitación de la biblioteca, nosotros, claro, tenemos un presupuesto de capacitaciones, pero se trata de capacitaciones más bien de carácter técnico, funcionales, que tienen que ver con temas muy específicos, y todo lo que, el caso de que algún funcionario desee hacer algún magíster, algún posgrado, eso, lo único que la biblioteca en ese caso otorga un permiso para, sin goce de sueldo. Nos otorgan permisos para hacer posgrado recibiendo la renta. Así que en ese sentido funciona así. Hay que buscar alguna forma de uniformar lo mismo para las tres instituciones, desde luego, ¿no? Y eso sí. Y lo otro que, aprovechando que me dio la palabra, quería mencionar también, reitero, pese a que ya se aprobó nuestra partida, que la situación de los funcionarios de la Biblioteca del Congreso es distinta al resto de los funcionarios del Senado y la Cámara. Un ejemplo, por ejemplo, que mencionaba el señor Miguel Landero. Nosotros, por ejemplo, funcionarios no contamos con casino dentro de la sede ni del Paraíso ni en Santiago. Es una demanda, una necesidad histórica que existió porque no existe un espacio ni acá ni en Santiago. Y también en nivel de remuneraciones, la verdad es que son notoriamente menores. Efectivamente el costo de vida ha aumentado y muchos de los servicios que nosotros contratamos y servimos efectivamente suben exponencialmente, pero bueno, hemos tratado de poder ajustarnos también un poco a un presupuesto de continuidad también considerando un poco la situación del contexto general. Y también en términos de planta de funcionarios, hoy tenemos autorizados 237 funcionarios, solamente hoy día hay 207, y eso no se puede ocupar el resto, resultado de
decisiones que se tomaron en la gestión anterior respecto de movimientos de recursos que nos tienen. Pero como le digo... Sí, adelante. Sí, disculpe, presidente. Sí. ¿Perdón? Ya está aprobado. Yo no sé si alguien tiene algún comentario más que hacer, perdón, no sé si alguien tiene un comentario más que hacer con el tema del Senado. Senadora Órdenes. Sí, presidente, solo quizás conocer los énfasis, porque estoy con la presentación, claro, se habla de alineamiento estratégico, es bien abstracto el plan de modernización. Yo he manifestado mi preocupación en temas bien concretos. ¿Hay alguna inversión concreta o proyecto en esta materia, la conectividad a Internet? O sea, a mí me parece todavía insostenible que en este edificio no se pueda sostener una videoconferencia desde las oficinas. Y eso creo que es un déficit muy importante en el ejercicio del trabajo parlamentario. Y si existió alguna, porque la Cámara de Diputados planteaba que tiene ciertos proyectos de mejoramiento, no sé si de oficina, infraestructura. ¿Cuál es el espejo un poco en el Senado, si están esos proyectos considerados? Eso de mi parte, presidente. Sí, por favor. Gracias, señor presidente. En relación a la consulta que efectuó la señora Órdenes, efectivamente nosotros tenemos una serie de proyectos de infraestructura. Ahora, uno de los proyectos que era de mayor interés y ambición que se iba a implementar con el cambio del periodo legislativo y la incorporación de nuevos senadores era precisamente mejorar todos los pisos en donde estaban oficinas de senadores, estandarizarlo de modo tal que pudiera aprovecharse de mejor forma los espacios. Sin embargo, la Comisión de Régimen no autorizó ese gasto y solamente se autorizaron las actualizaciones de las oficinas que hoy se iban a ser ocupadas por los nuevos senadores. También hemos recibido, y particularmente se hizo presente en la Comisión de Régimen Interior el año pasado, en septiembre, la inquietud que había respecto a los problemas de conectividad y de señal. Nosotros hemos instalado en el edificio una serie de elementos que nos permiten potenciar la señal de Internet. A veces estas situaciones de caída de Internet también obedece a dificultades que tiene quien participa en la sesión desde su propio equipo. Hay que tener presente que los equipos deben cumplir con cierto estándar para tener una adecuada sesión por plataformas de Internet y por Zoom particularmente. Tanto los equipos fijos como los equipos portátiles que el Senado le proporciona a cada senador cumplen con estos estándares técnicos. Sin embargo, el año pasado se acordó realizar una auditoría a todo lo que signifique el ámbito de las tecnologías, de las comunicaciones y la información en el Senado. Nosotros, para ese efecto, y se acordó en la Comisión de Régimen, contratar una empresa externa, porque somos incumbentes en la auditoría, no podríamos nosotros con nuestra unidad de auditoría realizarnos una propia auditoría interna. Ese proceso ha sido un tanto dificultoso por cuanto era necesario elaborar unas bases técnicas bastante específicas, para lo cual se contó con la ayuda y el apoyo del CITEC de la Universidad Católica. Y este organismo también hoy día está implementando una encuesta de satisfacción a todas las senadoras y senadores para identificar ahí en esa encuesta cuáles son los mayores requerimientos, los mayores déficits que pueden identificar. Con eso se va a licitar esta auditoría y se van a identificar aquellas áreas en donde sea necesario mejorar. Y eso también ha significado, esta licitación y auditoría tiene un alto costo. La renovación de equipos también ha sido de alto costo, pero se han renovado todos los equipos y esperamos dentro del más corto plazo poder tener estos resultados para ver dónde tenemos que mejorar. Y también en el área de seguridad de la información, tenemos contratadas empresas externas que nos brindan esta seguridad. Hoy día existe un problema con la firma electrónica, pero producto de la caída que ha sufrido el gobierno, la SECPRES, quien nos brinda este servicio, y estamos buscando otras alternativas. De modo que ahí también tenemos una serie de proyectos que llevar adelante y además se han implementado una serie de herramientas para la labor parlamentaria del día a día. O sea, ustedes saben que está la oficina de parte virtual, en donde se puede ingresar todo tipo de proyectos, mociones, indicaciones. Está la firma digital implementada para todas las senadoras y senadores, y existe ahí una serie de herramientas que las pueden utilizar desde la plataforma Labor, que está instalada en los computadores de cada uno de ustedes, tanto en la sala como también en los portátiles. Tenemos eso en curso, señor presidente. Yo iba a preguntar por el cuarto ascensor
del edificio de oficina. No sé si alguna vez se va a poner ese ascensor o va a seguir siendo un hoyo vacío. Eso está licitado. Es un ascensor que va a tener un espejo del ascensor de la Cámara que va a tener un desplazamiento panorámico, es decir, externo. Estos ascensores, la estructura y el diseño es individual, entonces una vez que ya se licita todo y se ejecuta todo el proyecto de la cabida, se manda a hacer el ascensor y eso toma aproximadamente 6 meses en que llegue y se pueda instalar este ascensor, pero eso está andando, presidente. Perdón. Eso va para el presupuesto 2025. Si me permite, presidente. Adelante, doctor. Como dice el secretario, está licitado y ya está otorgada la licitación, así que en los próximos meses van a empezar los trabajos. Los 6 meses. Sí, y respecto de lo que decía la senadora Órdenes, también está en curso la licitación, digamos, que comprende gestión informática, ciberseguridad y también comprende, digamos, el revisar la satisfacción de los usuarios a través de mediciones de nuestros estándares informáticos. Así que eso también está en curso ya, esa licitación. Muy bien. Y suponemos que con eso mejoraremos, digamos, los problemas que señalaba la senadora Órdenes. ¿Le parece que podemos aprobar este presupuesto también? Si les parece, muchas gracias. Y perdón, con la obtención del senador Naranjo. Bueno, está bien. Pero yo espero que ahora... Bueno, si quiere retroceder a su obtención no hay problema. Fue la primera votación. No me di cuenta. Bueno, tenemos todavía un cuarto presupuesto pequeño, breve, pero importante que aprobar, que es el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que tiene un presupuesto total de 678 millones de pesos este año. Y no sé si ya podemos aprobarlo. A mí la pregunta es cuánto, don Jorge Frites está aquí, ¿cuánto dinero administra este consejo? Buenas tardes, señor presidente. Bueno, en primer lugar quería excusar la inasistencia del presidente Rabindranath Quintero, que está en la ciudad de Puerto Montt, que fue invitado. Y el presupuesto que administra el Consejo Resolutivo son 678 millones de lo que está en su presupuesto. El monto de las asignaciones parlamentarias no está en el presupuesto del Consejo Resolutivo. Bueno, la pregunta es precisamente cuánto es lo que se entrega en asignaciones parlamentarias, porque yo no digo porque he recibido muchas opiniones que dicen que para administrar tan poca plata no tiene ningún sentido de gastarse 678 millones en un... Bueno, en el presupuesto de la Cámara de Diputados hoy día las transferencias, el subtítulo 24 es de 32.000 millones de pesos. Y en el del Senado es 18.000. Está bien, no hay problema. Bueno. Muy bien, si les parece, vamos a terminar este ítem entonces, Congreso Nacional, con la obtención del diputado Naranjo. Por eso quiero hacer una consulta, porque dice que en personal se gastan 1.510 millones. Entonces me gustaría saber cuánto es el personal. Porque resulta que nosotros en la Cámara gastamos en asesorías 2.000 millones. Todos los parlamentarios. Asesoría externa. Entonces, me parece un poquito elevado. Porque si dice 1.500, 10. Entonces, me gustaría saber cuánto personal trabaja, porque... No sé, pero... Un comité y un consejo. Hay un comité y un consejo. Sí, por eso me Hay gustaría un saber comité, cuántos pero son. es que hay un consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias, que está aquí también. El que dirige el senador, el ex senador Quintero es el consejo resolutivo, ¿no? El consejo. No el comité. Al final. Y eso tiene 600. El comité de auditoría parlamentaria, Pero al parecer, igual me dependiente del gustaría- consejo resolutivo. Igual me está gustaría aquí. saber, presidente, Ese cuántas tiene un personas presupuesto de trabajan. 944 millones de pesos. Está bien. Adelante, doña Armesi. Me encantaría saber cuántas personas trabajan, porque nosotros tenemos re Solo poca plata explicar para que el asesoría capítulo, externa. el capítulo está bajo el nombre del Consejo Resolutivo, Así es, pero aquí tiene está. 2 programas. Así es. El programa del Consejo Resolutivo, que es de 600 millones y fracción, y el programa del Comité de Auditoría Parlamentaria, que me acompaña la coordinadora subrogante, doña Jessica Gutiérrez, y sus dotaciones son bastante mínimas. En el caso del Consejo Resolutivo son 4 funcionarios a contrata, y en el caso del comité, Jessica. Gracias por la palabra.
En el caso del comité somos 13 funcionarios en total. Hoy día tenemos en concurso los cargos del comité de auditoría, que en este caso serían 3 personas menos, por lo tanto estamos funcionando 9 auditores más una secretaria. Y nuestro presupuesto es de 944 millones, como dijo el señor presidente. Ahora tengo una pregunta yo ahí bien que me interesa y que me persigue desde que presidía la comisión de revisión de las cuentas del Senado. ¿Por qué nosotros gastamos una fortuna en hacer una auditoría externa? Hacemos una auditoría externa, contratamos una auditoría externa y tiene que revisarlo el comité, tienen que revisarlo ustedes. No sé qué sentido tiene que un comité de auditoría parlamentaria que es de nuestra institución revise una auditoría externa que eso entiendo que está en la ley, ¿no? Efectivamente, es mandatado por la ley, por lo tanto nosotros de hecho en este minuto nos encontramos ya en la revisión de los estados financieros de ambas corporaciones. Yo Y de la sería biblioteca partidario ya de fue revisar emitida. esa ley, si usted lo sabe, lo he dicho muchas veces desde que presidí esa comisión, porque realmente me parece absurdo que haya una auditoría interna que revisa la auditoría externa, por lo cual nos demoramos 4 meses más en entregar la auditoría externa. Así que vamos a ver ese tema. Bien, si les parece, pues vamos a aprobar esto también. A menos que usted tenga alguna consulta que hacer, diputado Naranjo, por favor. No sé, presidente, pero no Tenemos sé la acaso las cultura por matemáticas me delante todavía están para fallando. entretenernos, No sé si las matemáticas me están fallando, pero son 616 millones dividido por 4, ¿no? Y eso después dividido por 12. Porque son 4. Si me permite, señor presidente. Sí, es relativamente numeroso el gasto personal, efectivamente. Por eso pregunto, porque no sé, pues uno siempre tiene que usar las matemáticas para todo este tipo de cosas. Entonces veo que hay mucha restricción para nosotros, para la Cámara, para el Senado, Bueno, y me parece un exceso. Esto incluye dotación máxima de personal 13. Sí. Dice aquí. No, eso es el otro. Es el comité. El Consejo. Y el Consejo tiene una dotación máxima de personal de 4 y son gasto en personal 616. 5 millones 7. Sí, está en la dieta. Señor presidente, si me permite. Señor presidente, lo que pasa es que ahí están incluidos también las dietas de los miembros del Consejo, los 5 miembros del Consejo. Exacto, eso es cierto. Yo me referí solo a la dotación de los 4 funcionarios y además está incluido 2 cupos para honorarios. Eso es lo que en total está contemplado en el Consejo Resolutivo. Y en el caso del comité también se incorporan en ese caso no son dietas, son remuneraciones de los 3 miembros titulares del comité de auditoría. Bueno, sería bueno saber tener la información de cuánto se gana ahí, por favor. El secretario general, ¿nos podría proporcionar esa información? ¿Cuáles son las remuneraciones en el comité y el consejo? ¿O no depende de usted eso? A ver, no depende de nosotros no las pagamos, pero la Oficina de Análisis Presupuestario podría quizás dar esa información o corroborarla para determinar los montos de las remuneraciones que se le paga a cada uno de los integrantes, tanto del Comité de Auditoría como del Consejo, y también las dietas de los consejeros que están asociadas, si mal no recuerdo, al número de sesiones en las que participan. Las dietas de los consejeros. Me está pidiendo la palabra. Gracias, señor presidente. En el caso del comité, bueno, los miembros del comité de auditoría, su escala es la letra E, y en el caso de los auditores, que somos 9, somos grado I, y la secretaria entiendo que es J. Esas son las escalas al menos. Están asimilados a grados del Congreso, entonces. Está bien, no hay problema. Más o menos. Muy bien. ¿Les parece? ¿Aprobamos esto? Muchas gracias. Y vamos a ver qué pasa con la cultura de este país ahora. Porque no tenemos... Sí, por favor, despachada la partida de presupuesto.